Yo a mi casera no la puedo pagar ni con catálogos, ni con obra, ni con aire, no, la tengo que pagar con bill metal. A lo largo de mi trayectoria ha habido de todo. Mientras estaba estudiando, que ya empezaba a meterme un poco en el mercado del arte, o eso creía yo, pues ahí era la burbuja de la universidad, ¿no? Y todo gracias pues, a mi familia y las becas que recibía de Alemania y con eso sustentaba. Y para el primer máster pedí un crédito para pagarlo, ¿no? Y dije nunca más, porque me acribillaron con los intereses y todo eso. Mientras tanto estuve trabajando de camarera, que es algo a lo que recurrimos bastante los artistas, así como los actores. Es muy complicado, al menos en este país, dedicarte al 100%. Son muy pocos los artistas que puedas decir que realmente viven de su trabajo como artistas. Casi todos siempre te contarán que tienen una segunda profesión, o que son profesores universitarios, o que trabajan en otra cosa del mundo del arte, son asistentes de otros artistas, pero que se puedan dedicar al 100% es muy, muy complicado. Con los dedos de la mano se pueden dar los nombres en este país de la gente que trabaja así. Pero sin embargo es como una pescadilla que se muerde la cola, es decir, el artista no puede evitar ser artista. Yo sí que creo que el sistema de convocatorias y de residencias tiene sentido, pero no puede ser el alfa y el omega. Entonces, somos demasiadas personas. Entre que somos muchos y que muchas veces las condiciones son muy precarias, creo que no te puedes sustentar solo de eso. Entonces, por un lado, tenemos que dejar de avergonzarnos de tener otros trabajos, que yo creo que no pasa nada, y sobre todo rompe un poco el espejismo, ¿no? de que el arte es fácil y cualquiera lo puede hacer sin problema, porque no es así. La precariedad es estructural, la precariedad nos afecta a todos, evidentemente no a todos igual, ¿no? Es decir, yo teniendo una serie de proyectos y una serie de trabajos ya asentados, puedo decir que mi posición es relativamente buena, pero aún así es una posición buena, precaria con respecto a cualquier otro sector. Es decir, ¿cómo lo he estructurado para llevar una vida digna? Pues combinando 1000 trabajos posibles, algo que en otros sectores no ocurre. Es decir, soy profesor, soy crítico, soy comisario, escribo textos para catálogos y hago malabares. La precariedad del mundo del arte tiene que ver con artistas, comisarios, críticos e instituciones. O sea, hablamos de un país en el que la cultura no está bien financiada y este es el problema básico. O sea, yo, representando a la institución, encuentro que es que no tenemos medios. Es que esto quien piense, yo lo hablo con mi patronato, que digo, son un 75% político, y le comento claramente, digo, que si pensáis que si la situación en la que estáis a evaluar este año es a causa del COVID, os estáis poniendo una venda en los ojos. O sea, somos herederos de múltiples crisis no resueltas. Exijo unas buenas prácticas dentro del sector y eso me ha perjudicado muchísimo, ¿no? En Canarias, por ejemplo, estoy muy vetado en muchos museos y centros, precisamente por denunciar malas prácticas del propio sector, ¿no? Yo he cometido errores, entre ellos yo he montado exposiciones donde no han cobrado los artistas y las artistas. Obviamente estamos hablando de mis inicios en el comisariado porque me hacían entender que eso podía ser normal y que se podía hacer, que no pasaba nada. Obviamente ahora no pasa. En el momento, yo siempre pongo en presupuesto, lo primero que pongo siempre en mi presupuesto es honorarios de artistas y acto seguido honorarios de comisario. Esto es una cadena de gente que se interrelaciona, es decir, desde los técnicos de sonido hasta las artistas visuales, o sea, es una cadena de gente en la cual es muy complicado sobrevivir. Hay que entender que creo que era el 15%, que ya me parece una cifra muy alta, solo el 15% de los y las artistas podían vivir de su trabajo, que me gustaría también saber quiénes son los que dicen que sí, ¿no? Artistas a un nivel muy alto. Si además a eso se suma que hay un techo de cristal, que a partir de determinada edad, si viene o no la maternidad, eso supone que tienes menos tiempo, que tienes muchas más responsabilidades y formas de distribuir el tiempo más complejas y demás. Si no hay un sector fuerte que apoye eso, pues bueno, lo que nos encontramos es que al final hay una franja entre los 35 y los 45 en el cual muchas mujeres artistas dejan de trabajar. El tema de la maternidad además es una cuestión también que atraviesa el ciclo de vida de la mujer, en la cual
cuando ves en su currículum que de repente hay 5 años de media en la que desaparece o simplemente que directamente se abandona la profesión, te das cuenta de que realmente hay algo ahí que no está funcionando, ¿no? Ya es simplemente a lo mejor el hecho de que bueno, no sé, si tienes que sobrevivir o lo que sea, la cuestión es que si alguien no aporta porque es precario a la familia, obviamente quien abandona la profesión es el precario, por así decirlo. Dejando, digamos, su profesión, su creatividad, su potencial, todo a lo que esa persona se ha dedicado durante años y todas las renuncias que ha hecho para poder conseguir llegar hasta ahí, pues se ven un poco abandonadas, ¿no? ¿Se puede vivir siendo artista? Sí. Ahora no esperes cobrar por ello. Tú puedes vivir siendo artista, pero tu manera de pagar las facturas no va a venir de ese foco. Yo creo que en los 30 años que llevo de carrera no he cubierto ni una décima parte de lo que he invertido yo en producir el trabajo. Muchos artistas escriben o vienen presentando su dossier para que les represente. Yo les explico que no represento artistas y que tampoco alquilo el espacio a artistas, porque también como artista soy consciente, o sea, sé que pagar por exponer es un don't. Entonces les digo, no, tienes que buscar una galería, si quieres yo te ayudo a ver qué perfil tienes y esa galería tiene que pagar, pero tú no. Hablo de una institución pública, o sea, un edificio de uso cultural público, es decir, pagado con nuestros impuestos. A la búsqueda de contenido encarga un proyecto normalmente a un comisario de arte, que ese comisario requiere de, por supuesto, los artistas que van a conformar esa exposición o el artista. Cobra el comisario, cobra el diseñador del catálogo, cobra el museógrafo, cobra el gráfico, cobra el de la imprenta, cobra todo el mundo, se paga el catálogo, el que va a la visita pues no paga la entrada porque eso es lo que supuestamente es gratuito, es lo que supuestamente pagamos con nuestros impuestos. Y el que no cobra es el artista, que no solo no cobra, sino que tiene que ceder una de las obras de la exposición a la institución en concreto. Es decir, es una estafa piramidal, nunca mejor dicho. El artista considera una retribución la visibilidad. Y esa es la base de todo el problema que tenemos encima. Bueno, qué exposición. Está todo el mundo contentísimo. ¡Qué montaje! 3.000 euros. Muchas gracias. ¿Y qué decir del comisariado? ¡Qué discurso! ¡Qué intelectual! 6.000 euros. Gracias. Y bueno, las obras de arte, la base de todo el negocio. Ya verás. ¡Qué visibilidad, campeona! Proyección internacional. Qué buena pregunta. La precariedad yo creo que es inseparable del mundo del arte, porque el mundo del arte, tanto desde la creación como todo lo que hay alrededor, pero especialmente con los comisarios, son trabajos muy intangibles, muy poco medibles en el sentido capitalista del término. No estás generando cosas que puedan ser cuantificables, etc. Porque las obras lo pueden ser, pero la decisión sobre precios, etc., pasa también a ser una suerte de intangible económico. Pero lo que es los procesos de reflexión, lo que cuesta llegar a un trabajo final, lo que cuesta llegar a textos, a decisiones, etc., eso no se puede medir. Lo que siempre te sitúa en una posición de precariedad, porque necesitas tiempo para reflexionar, necesitas tiempo para llevar eso a la pared, a un libro, a donde sea, y necesitas tiempo para tomar una decisión sobre cómo formalizar todo eso. Están en una situación de una inestabilidad como hacía muchos años que no conocían, pese a llevar 10 años en crisis. El arte no necesita apoyos, necesita consumidores. Si no generamos un nuevo coleccionismo, habrá un momento en el que nadie compre. Entonces, creo que puede haber un conflicto, más allá de los problemas del sector, que creo que es algo incuestionado, la precariedad del mismo. Yo creo que como el sector vivió la cultura del pelotazo hasta que en el 2008 se desmontó todo,
es como que se demostró autosuficiente. Entonces, cuando eso desaparece, es como que de pronto se vio que necesitaba el soporte de lo privado. Y en esto continuamos. La precariedad, en cualquier caso, en el mundo del arte es inevitable. Es decir, el número de artistas que hay hoy día, y en ese sentido sí que goza de muy buena salud el arte contemporáneo, es enorme. Hay muchísimos y cada vez hay más artistas, ¿no? Yo siempre me pregunto por qué, ¿no? Porque a nivel económico, pues sí, la tendencia es que un pequeño porcentaje va a vivir bien y una gran mayoría va a vivir en la precariedad, ¿no? Lo que pasa es que tiene un premio que no es solo económico, es un premio vital y además es algo que uno no puede soportar el no hacerlo si quiere y necesita hacerlo, ¿no? Lo vemos reflejado en otros tiempos, en otras épocas, pasaba lo mismo. Mientras unos artistas triunfan y pueden vivir de ello, otros tienen que buscarse a su vez otra profesión para poder subsistir. Hay una diferencia además bastante evidente entre los honorarios que pueden percibir sobre todo los artistas y otros agentes culturales, pero bueno, la verdad es que creo que es un problema bastante endémico y bastante global. Bueno, vamos a ver, que me voy a presentar a esta convocatoria. Muy bien, vamos a empezar. La cuantía individualizada de cada ayuda será el resultado de multiplicar la puntuación total obtenida por el proyecto en los criterios de valoración por el valor económico atribuido al punto. Ese valor económico del punto, a su vez, será el resultado de dividir el crédito convocado entre la suma de puntos de todas las solicitudes que hayan superado la nota de corte. Por ejemplo, el hecho de ser autónomo como cualquier otro trabajador a mí me parece una traba también, porque bueno, pues no se reconoce la intermitencia o la condición especial de ser artista, que no es que seamos especiales porque hagamos cosas raras, sino porque tenemos un ritmo de trabajo distinto. El sector cultural y el sector artístico en el Estado español lamentablemente arrastran demasiadas décadas de precariedad y de falta de atención en las políticas públicas de medidas efectivas, partiendo de la falta de reconocimiento a nivel jurídico, a nivel laboral, a nivel fiscal, de una serie de figuras que reconozcan exactamente esos perfiles laborales. Un sector que tiene una gran capacidad simbólica, de manera que no solamente se puede tener en cuenta el peso económico que tiene el sector, sino que tiene un valor simbólico que además ahora durante la pandemia se ha puesto muy de manifiesto. También hay una precarización a través del decir, te doy 1.000 euros, ¿qué puedes hacer por 1.000 euros? ¿No? Y ya no es que no te estén pagando, sino que van a coger a la propuesta que más haga por 1.000 euros. Todo lo que me habían ofrecido era de falsa autónoma, que es un concepto que todo el mundo en el sector cultural conoce, ya sea en la administración pública, en empresas privadas, etc. Es un sector de microempresas, ¿no? Creo que eso no, es importante recordarlo, porque mucha gente está acostumbrada a las grandes empresas, ¿no? En las que tienes una seguridad, tienes tus 14 pagas, tus vacaciones, no sé qué. Y creo que es interesante, no sé si eso ayudaría a que la gente incluso se simpatizara más con nuestro sector, entender que hay una estructura de base que es la que soporta todo el sector, que tiene sueldos muy bajos, horarios muy largos, mucha devoción por lo que hace y que realmente lo que le mueve es un amor por la profesión, por estar cerca del artista, estar cerca de la obra de arte.